doctor Andrés Bejarano, gerente general de una inmobiliaria muy importante del país, como lo es Pactia. Bienvenido aquí en Nikke.com. Para nosotros es un placer que esté acá en nuestras instalaciones hablando un poco de cómo se está moviendo el negocio inmobiliario en Colombia. Bienvenido. Muchas gracias, muy contento de estar aquí, gracias por la invitación y un saludo muy especial. Bueno, doctor Bejarano, ¿qué tal si comenzamos esta entrevista diciéndole a los seguidores de Nikke.com qué es Pactia? Pactia es un fondo de capital privado inmobiliario que tiene una cantidad de inmuebles en diferentes frentes. Tenemos centros comerciales, tenemos bodegas para la industria y la logística, tenemos edificios de oficinas y tenemos participación en algunos hoteles. Este tema de los fondos de capital privado es muy árido, pero quiero darle un toque un poquito distinto a esto, porque me parece muy importante que la gente sepa quién está detrás de los fondos de capital privado, y son normalmente ahorradores que están en los fondos de pensiones. Nuestros tres inversionistas son Grupo Argos, Con Concreto y Protección. Protección es un fondo de pensiones y cesantías, y las otras dos compañías están listadas en bolsa, o sea que sus accionistas también son ahorradores. Y parte de nuestra responsabilidad grande como fondos inmobiliarios es manejar muy bien nuestros inmuebles para que los ahorros de las personas estén bien protegidos y tengan unos buenos rendimientos. Porque cuando uno le hablan de fondos de capital privado, ese tema es como muy financiero y muy árido, pero realmente detrás de esto hay una cosa muy interesante, y es el manejo de los ahorros del público. Que por cierto se ha estado discutiendo bastante en los últimos días con todo el tema de la reforma pensional, que bueno, más adelante lo abordaremos. Doctor Bejarano, para usted, ¿cuáles serían los tres principales objetivos de Pactia? ¿Cuáles son? Los principales son el que ya dije, que es manejar muy bien en el largo plazo los ahorros de nuestros eh, inversionistas finales, porque los inversionistas que uno ve en la primera capa son empresas, pero detrás de esto hay personas. Tenemos una responsabilidad con ello para rentabilizar los activos, mantenerlos bien ocupados en ambientes retadores como los que hemos vivido después de la pandemia y en fin. Y tenemos también una responsabilidad muy grande de entregar liquidez a esos inversionistas año a año. Así es que en esto estamos trabajando permanentemente. ¿En qué lugares del país tienen presencia? Ese es un punto muy interesante. Pactia es un fondo muy especial. Tenemos presencia en 11 departamentos del país. Pero una cosa que quiero destacar es que una de las líneas de negocio que nosotros tenemos es de centros comerciales. Centros comerciales de marca Gran Plaza. Tenemos 8 en el país, pero de esos 8 hay 4 que están en las siguientes ciudades intermedias: Yopal, Pitalito, Florencia e Ipiales, que eso es atípico en los fondos que normalmente quieren invertir solamente en las grandes ciudades. Y el haber hecho presencia en estas regiones es algo que transforma las comunidades, porque antes las personas que vivían en estas localidades tenían que ir a otras ciudades principales como Neiva o como Popayán, o en fin, a hacer sus compras, eh, pero en la medida en que hemos puesto allá centros comerciales de primer nivel con las marcas más importantes y más reconocidas por los colombianos, estamos ayudando a transformar esas comunidades y dándoles mejor calidad de vida. Tenemos presencia entonces en 11 departamentos. Casi el 50% de nuestra actividad está en Bogotá, que de todas maneras es la ciudad más importante, pero tenemos presencia en todo el país. Bueno, me hablaba de esas ciudades intermedias que, pues, la verdad, para un tema de centros comerciales es bastante positivo. Qué vieron en esas ciudades por las que decidieron apostar, digamos, en un principio en esta estrategia y cuáles son los primeros resultados de esa estrategia? Lo, lo que se vio fundamentalmente fue el potencial económico que había ahí por la localización de algunas de estas ciudades, y la cercanía, por ejemplo, a negocios como el del petróleo, la ganadería y Ipiales, que está cerca de la frontera con Ecuador. Entonces, muy buena parte de los compradores de nuestro centro comercial son personas que vienen de Ecuador, y los resultados fueron muy buenos. Son centros comerciales que hoy en día están con ocupación casi al 100%, con muy buenos niveles de visitas
de clientes y han tenido un desempeño exitoso para beneficio de nosotros, que al final es el beneficio de nuestros ahorradores e inversionistas finales y para beneficio de las comunidades donde estamos. Bueno, ya nos mencionó esta marca, este importante centro comercial en el que también ustedes representan y demás. ¿Cuáles son algunas de esas otras marcas? En un principio nos decía hoteles, pero ¿cuáles son esas otras marcas que hacen parte de ese portafolio? Pactia tiene marcas diferenciadas por el tipo de negocio. En oficinas tenemos la marca Buró, tenemos edificios en Bogotá, Barranquilla y Medellín, edificios de oficinas para clientes institucionales, digamos empresas que pagan renta por estar en nuestros edificios de oficinas. En la parte de industria, donde tenemos centros logísticos y bodegas, tenemos la marca Lógica. Tenemos también una actividad de mini bodegas, mini depósitos para los clientes finales y algunas empresas pequeñas con la marca Storage. Y en hoteles tenemos nuestra inversión más importante, es el 70% del Hotel Hilton Corferias en Bogotá, en sociedad con Corferias justamente. Tenemos también el 50% de dos hoteles de marca Movich operados por esta cadena, el de Movich 26 que está cerca del aeropuerto de Bogotá, ya llegando al aeropuerto, y uno en Barranquilla que se llama Movich 51. Esas son las marcas principales que nosotros tenemos. Ubicaciones bien estratégicas en el caso de los hoteles, ¿no? Así es. Es una tarea que Pactia hizo en el pasado con mucho juicio, porque lo que hablábamos ahora, como la plata finalmente es de los ahorradores, escoger muy bien la localización, que en el mundo inmobiliario esa es la clave, la localización es fundamental. Eso ha sido una cosa, digamos, bastante exitosa, haber podido seleccionar los sitios adecuados. Doctor Bejarano, ahora me quiero adentrar en un punto de la entrevista como lo fue en su momento el tema de la pandemia. Digamos que fue para nadie un secreto que esta fue una de las industrias más golpeadas en cuanto a el tema pues de la pandemia por el tema pues de los arriendos, que pues los confinamientos y demás, y más si tenemos en cuenta que pues específicamente ustedes trabajan en dos sectores principales como lo son los hoteles y como lo son también los centros comerciales. ¿Cómo se vivió desde adentro esa crisis? ¿Cómo era como ese día a día de ustedes ahí? Pactia y yo diría que los otros fondos y en general en el país hubo una cosa muy positiva y es que hubo mucha solidaridad y nosotros en el caso de Pactia, pues yo no estaba, yo llevo 2 años en Pactia y no me tocó el manejo de la pandemia, pero sí estaban muy frescos todos los recuerdos y realmente el secreto fue, primero, darle la mano a los clientes y facilitarles, otorgarles alivios, otorgarles plazos y ponerles fácil la situación, especialmente a los que usted mencionó, que son los de centros comerciales y en los hoteles, buscando fundamentalmente preservar los empleos y lograr que con esos alivios que nosotros dimos y los plazos que otorgamos, tuviéramos la posibilidad todos de sobrevivir a la pandemia y empezar un proceso de recuperación. También en la pandemia el sistema financiero, los bancos, tuvieron un comportamiento muy favorable a ayudar a todas las empresas e industrias otorgando créditos, reprogramando los pagos de créditos que estaban vigentes, en fin. Entonces hubo una cosa bastante interesante de solidaridad. Logramos pasar la pandemia, obviamente nos afectó económicamente, pero la recuperación post-pandemia ha sido magnífica y desde finales del 2021 venimos con crecimientos continuos en ocupaciones, en visitas a los centros comerciales, en fin, hasta finales del año pasado, donde ya por motivos que todos conocemos de la economía, el control de la inflación, las altas tasas de interés, se han empezado a afectar algunas actividades. Pero de todas maneras tenemos unos niveles de ocupación muy buenos actualmente en todos nuestros activos. ¿Cómo fue para usted en ese momento justamente asumir esa papa caliente de entrar a un sector que ahorita tenía, pues, si bien, digamos, después de pandemia tenía mucho potencial porque muchos querían salir, viajar, conocer y demás, pero también es un reto mayúsculo que pues no sabíamos cómo iba a salir? ¿Cómo fue para usted, digamos, asumir ese reto en ese momento?
Para mí particularmente fue muy fácil, porque el equipo interno que tiene la empresa es un equipo maravilloso, muy eficiente desde el punto de vista operativo, con muy buen sentido de pertenencia y con una mentalidad muy clara que tenemos que cuidar el ahorro de nuestros inversionistas finales, de tal forma que fue una recuperación que obviamente hubo que trabajar mucho, eh, pero funcionó bastante bien y realmente el comportamiento de la economía en 2022, 2021 y 2022 fue bastante bueno. Fue una recuperación pues que generó mucho dinamismo. Hubo mucho dinero en manos de los consumidores, lo cual tiene cosas buenas y malas, porque obviamente el crecimiento económico fue fuerte, pero tanto dinero en manos de los consumidores trajo la inflación y el control de esta nos ha costado. Y también hace que un tema que no es menor en Colombia es que la tasa de ahorro nuestra es muy baja. Nuestra actividad sería mucho más fácil, mucho más próspera si los colombianos ahorráramos más. Claro. Doctor Bejarano, también una de las cosas que dejó la pandemia es la transformación de esta industria, digámoslo así. Pues teniendo en cuenta que muchas de los sectores, digamos, ustedes también están en tema de alquiler de edificios, eso también mucho se transformó, ya sea o a teletrabajo, que muchos optaron por ese modelo, que ya se está debatiendo ahorita qué tan viable es y demás, y están ganando potencial el tema de los espacios de coworking. ¿Cómo se han adaptado ustedes también a esos cambios que trajo ya después la pandemia en cuanto a modelo de negocio como tal? Muy buena pregunta. Todo el mundo piensa que las oficinas se van a afectar o se afectaron mucho por efecto de la pandemia. Esto es parcialmente cierto. Lo que sucedió realmente es que las empresas, muchas empresas que pasaron al esquema híbrido, hay algunas que se quedaron 100% remotas, pero la mayoría están presenciales o híbridas. Las que pasaron al esquema híbrido prefirieron en algunos casos tener áreas un poco menores, pero mejor dotadas, con mejores ambientes para darle más confort a las personas que fueran a trabajar, con mejores espacios para reuniones y en fin. Y lo que hubo fue una migración de muchas empresas que estaban en lo que llamamos edificios clase B, que son edificios un poco más viejos, a edificios clase A, como son los que nosotros tenemos, que son más modernos, tienen mejor tecnología, tienen mejor uso de energía, que eso también le interesa mucho a la gente ahora, y realmente hemos tenido unos niveles de ocupación muy buenos. Las oficinas tipo B tuvieron una afectación grande los años 2022 y 2023, pero se ha visto nuevamente un repunte en la medida en que más empresas vuelven a las oficinas. Nosotros creemos que el mundo no va a ser completamente presencial nuevamente, va a seguir seguramente siendo híbrido, pero de todas maneras el crecimiento de la economía, el aumento en el número de empresas hace que aumente la demanda. Y hay otro factor muy importante que ha sucedido en los últimos años, y es que por el incremento tan alto que hubo en los costos de los materiales de construcción, construir ahora es mucho más caro que construir en el pasado. Entonces ha habido un freno serio en la actividad constructiva, lo cual hace que los activos que ya existen pues tengan mayor demanda. Jugando a la futurología, por decirlo así, ¿ve algún cambio, digamos, en el corto plazo, ve algún cambio tan brusco como el que tuvieron que vivir recientemente o ya cree que ya la cosa se está normalizando, ya cada vez más empresas están buscando alternar con ese modelo híbrido que usted dice o incluso ya muchas están diciendo, no, ya volvemos 100% presencial? ¿Ve algún cambio de pronto en el corto plazo o ya cree que ya las cosas se van a quedar así en el corto plazo? Si no viene, como llaman los economistas y en fin, como llaman por ahí, un cisne negro nuevamente, creo que la cosa va a estar relativamente estable. En el caso colombiano, la economía está con un crecimiento bastante pequeño. Esperamos que este año 2024 crezca obviamente más que el 2023 y en la medida en que la inflación siga descendiendo y las tasas de interés bajen, pues podremos ver mayor recuperación económica, porque es que unas altas tasas de interés que son necesarias para el control de la inflación cuestan mucho, nos cuestan mucho a todos los ciudadanos, porque eso implica que los créditos para vivienda cuestan más, los
intereses de las tarjetas de crédito, que son las que usamos pues para consumir, suben, en fin, todo sube. Y entonces nosotros creemos que la economía pues debería empezar a subir nuevamente y tener un mejor año 2024 con respecto al 2023 y una recuperación ya más en forma en 2025. Doctor Bejarano, ahí, pues digamos, abordó gran parte de mi siguiente pregunta, pero esta la quiero centrar justo en el tema de los centros comerciales que usted nos mencionó anteriormente, que notó una desaceleración a finales del 2023, pues lo dicen también las cifras. ¿Cuál cree que también de pronto pueden ser, pueden ser esa sinergia que pueden hacer, digamos, con el gobierno nacional, también con las voluntades políticas, como también como para disparar el consumo, digámoslo así, en este tipo de escenarios? La mayor responsabilidad hoy está en el Banco de la República, que es bastante juicioso y bastante serio, un poco conservador tal vez en ciertos temas, pero bueno, tienen esa responsabilidad. Desde el punto de vista del gobierno es muy importante que haya seguridad jurídica, que haya claridad en las reformas, porque eso da, en la medida en que haya claridad, da confianza en los inversionistas y da confianza también en los consumidores. O sea que el rol del gobierno es fundamental, porque no solamente con las políticas que tiene y ser exitoso en medidas contracíclicas, por ejemplo, trabajar más decididamente y más fuertemente en la infraestructura, pero también concertar políticamente para que finalmente las reformas, lo que salga, salió y quedemos absolutamente claros de ahí en adelante. ¿Ve alguna amenaza en el sector que le preocupe? Pues el tema de los costos sigue siendo una amenaza, o sea, construir nueva infraestructura está bastante costoso, entonces eso hace que las rentas en el futuro puedan ser un poco más altas, y obviamente el riesgo de una recesión siempre está presente y puede ser algo que nos afecte a nosotros. La seguridad en el país también es muy importante, porque el turismo eh, es un sector absolutamente clave para el desarrollo del país, pero para que haya turismo, una de las condiciones importantes es que haya seguridad, que los turistas puedan pasear tranquilos por las ciudades, y ahí también pensamos que se debe hacer un esfuerzo tanto de parte de los alcaldes como de parte del gobierno nacional. También, pues en los últimos días hemos sido testigos también de cómo varios países también han elevado distintas alertas en que tengan cuidado en visitar Colombia. Digamos que eso también los afecta a ustedes como industria en un 360 por el tema de hoteles. Digamos, se disminuye la ocupación hotelera por parte de extranjeros, se disminuye la visita a centros comerciales y demás. ¿Cuál de pronto sería esa propuesta también de trabajo mancomunado, de que finalmente, digamos, se cumplan también las medidas de seguridad también desde el sector hotelero, digamos, para que las personas, digamos, que vengan al país, pues vengan también con un propósito positivo y no seguir también con esos estigmas de que pues vengan a Colombia con un tema negativo, por decirlo así? Yo creo que hay que hacer un trabajo muy coordinado de la industria, el comercio, con las autoridades, pero se requiere una firme decisión del Estado de combatir la delincuencia. Realmente el derecho a la seguridad, el derecho a la propiedad privada, eso no es de izquierda, ni es de derecha, ni es de nada, es algo que afecta a todas las personas. Cuando hay problemas de orden público en una región, los que más sufren siempre son los más pobres. O sea que esto no es como dicen por ahí, que es para defender a los ricos para que puedan ir a la finca. No, no, esto es una cosa que nos afecta a todos. Ahora, desde el punto de vista de los turistas, también hay que hacer una campaña educativa para que atraigamos un turismo como es la mayoría del turismo que viene acá, que son nómadas digitales, son personas en edad de retiro que quieren pasar mucha parte del tiempo en un país tan lindo como Colombia, pero también desafortunadamente tenemos muchos que vienen a cosas que no deberían venir, a buscar droga, algunos a traficar con droga, otros a consumir droga, otros buscando sexo fácil, y en fin, y ahí es donde más problemas de seguridad hay, porque los engañan, los drogan, les roban, en fin, pero como dicen por ahí, para la bobada no hay pomada. Hay que tratar de hacerlos ver los peligros que ese bajo mundo tiene. Pero la generalidad en Colombia es de personas
maravillosas, amables, abiertas al turista. Lo que pasa es que las noticias obviamente pues resaltan los hechos anormales, como leí por ahí que si un perro muerde a una persona, eso no es noticia, pero si un hombre muerde a un perro, eso sí es noticia. Entonces, la excepción a veces es la que se roba los titulares. Doctor Bejarano, teniéndome en un punto también en cómo se han transformado las distintas industrias, digamos, también siguiendo con el tema de las amenazas, ve una amenaza en este tema de plataformas como Airbnb, como estas de pronto que rentan apartamentos para justamente turistas extranjeros y demás, ¿ve alguna amenaza en ellos o cree que se debe tener una regulación especial con ellos o cómo ve ese modelo de negocio? Regulación sí debe haber y debe haber competencia justa. Por ejemplo, en el transporte, que haya plataformas de transporte tipo Cabify, Uber, en fin, eso está bien, pero deben tener reglas claras y competir de manera justa con los taxistas. Un taxista, pues el dueño de un taxi tiene que pagar seguros, tiene que pagar derechos, tiene que pagar una cantidad de cosas, y si usted se accidenta en un carro de estos que no tiene ningún seguro, ahí es donde se da cuenta que eso no es tan sencillo. Pero en el tema que nos toca a nosotros, que es el que tiene que ver con plataformas tipo Airbnb, está bien. Yo creo que tienen un espacio importante en el mercado, pero sí deben ser reguladas para que haya una competencia que sea justa. Nosotros, a pesar de tener inversiones en hoteles, en ningún momento nos oponemos a las plataformas, pero sí pensamos que debe haber reglas claras porque son plataformas que, como todas las actividades, deberían pagar impuestos, deberían tener registros, deberían tener seguros, deberían tener lo que se requiere en cualquier actividad para darle tranquilidad y seguridad a los mismos ocupantes de los activos que usan esas plataformas. Doctor Bejarano, ya para ir cerrando, devolviéndome también al tema de las reformas, ¿hay alguna que le preocupe? La pensional nos preocupa bastante porque toca justamente el ahorro de los colombianos. La reforma pensional tiene cosas muy buenas. Una reforma pensional es necesaria desde hace muchos años en este país. Se requiere valentía para emprender una reforma pensional, y la que está tramitándose actualmente tiene cosas positivas como por ejemplo la solidaridad con las personas mayores. Tiene otras cosas positivas como disminuir los subsidios que se le dan a las pensiones altas en Colombia, que eso es un contrasentido, eso es una cosa absurda, pero tiene algunos riesgos muy grandes. El riesgo principal es que Colpensiones va a empezar a recibir mucho más dinero. ¿Qué pasa con ese dinero, que es el dinero de los aportes de las empresas y de las personas? Ese dinero tiene que invertirse juiciosamente en cosas de largo plazo, y tiene que haber como unas reglas muy rígidas, muy claras, para que ese ahorro no se toque y no se vuelva gasto del gobierno. Ese es el principal riesgo que nosotros vemos, porque en lo que se está discutiendo, entre el 50 y el 90% de lo que hoy les entra a los fondos privados le va a empezar a entrar a Colpensiones. El dinero que entra a los fondos privados se invierte muy bien invertido, muy juiciosamente invertido, y lo que pase de ahí a Colpensiones, si se invierte nuevamente en nuestro mercado de valores, si se dinamiza con esto todo este sector y se fomenta más el ahorro, pues vamos a tener seguramente una buena reforma pensional. El peligro es que si eso se vuelve plata de bolsillo para el gobierno, no vamos a tener cómo pagar las pensiones de las personas que están en tránsito hacia su jubilación, y vamos a tener un desastre desde el punto de vista económico, porque es que los dineros no se pueden mezclar así de sencillo. Es como si una familia, la plata que tiene, que está ahorrando para comprar una casa en el futuro, empieza a gastársela en aguardiente y en ron hoy. No funciona. Que es el principal temor, el de que el dinero se convierta en dinero de bolsillo y se utilice también para otros fines, hasta posiblemente electorales y demás, ¿no? Es correcto. Ahí vemos un riesgo muy grande, pero si se ataca bien ese riesgo y si se ponen unas reglas claras, creemos que la reforma en general es positiva, especialmente si se baja el umbral, porque hoy el proyecto que tiene el gobierno es que hasta 3 salarios mínimos, todo lo que es de 3 salarios mínimos hacia abajo va por Colpensiones, y de ahí hacia arriba
va obligatoriamente por los fondos privados. Eso es bueno porque no hay competencia entre los privados y Colpensiones, sino que se complementan, pero poner el umbral en 3 es una cosa que no le vemos mucho sentido, porque estaría el gobierno subsidiando pensiones hasta 3 salarios mínimos cuando tiene la oportunidad de subsidiar solamente hasta un salario mínimo o un salario mínimo y medio, que es donde está la gran mayoría de la población. ¿Para qué subsidiar a los demás? Los demás tienen que, si por ejemplo el umbral queda en un salario y medio, pues de ahí en adelante, si se quieren jubilar mejor, por ejemplo una persona que se gane 4 o 5 millones de pesos, pues tiene que ahorrar más en los fondos privados para que su pensión, la parte que viene por Colpensiones, que le va a cubrir hasta el umbral que se diga, supongamos que fuera salario mínimo y medio, pero de ahí en adelante son sus propios ahorros en los fondos privados los que le van a complementar la pensión para tener un nivel de ingresos razonable cuando se jubile. Doctor Bejarano, pues ya para despedirnos, ¿cuál sería su consejo para las personas que vean esta entrevista? El colombiano de a pie, el empresario, el colombiano que está en el sector inmobiliario, en el turístico. ¿Cuál sería su consejo? Que ahorren más. Muy fácil. Que ahorren más. En Colombia ahorramos muy poco. Estamos acostumbrados a que las pensiones hayan sido subsidiadas, y si nosotros no ahorramos para el futuro, no vamos a tener cómo jubilarnos dignamente. Y ahorrando más, el beneficio es para todos. Tener un mercado de capitales más potente lo que va a traer es mucho más desarrollo para el país, y eso se ha visto en la historia de muchos otros países como los asiáticos, por ejemplo, que en la medida en que incrementaron su ahorro vieron un desarrollo económico mucho más potente. O sea, más ahorro y menos gasto. Y no se endeuden con intereses caros de tarjetas de crédito si no es absolutamente necesario. Doctor Andrés Bejarano, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Quienique.com. Un gusto haber estado aquí. Hasta luego. Bueno, y a todos nuestros seguidores de Quienique.com, recuerden que Quienique es el placer de saber, ver y oír más. Hasta pronto.